Muy buenas noches. Estamos con el renovado placer de llegar hasta ustedes acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada, edición correspondiente a hoy jueves 4 de abril de 2024. Óscar Ferraro, buenas noches. Hola Marcos. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Me alegro. Rubén Velar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola Óscar. También las buenas noches y el afectuoso y fraternal abrazo a todos quienes desde sus casas nos sintonizan para ver La Noche Menos Pensada. Allá por la década del 80 empiezan a incursionar en Alemania y otros países de Europa los denominados partidos verdes. Unos partidos que defendían sobre todo la cuestión ecológica. Sí. Ya se sentía el impacto de la deforestación, de la contaminación ambiental y todo ese tipo de cosas, y comenzaban a surgir estos partidos. Estos partidos, que yo sepa, nunca llegaron al poder. Sin embargo, con el tiempo, las demás agrupaciones políticas comenzaron a incorporar programas de los partidos verdes en sus programas de gobierno. Pasó un poco con un famoso político argentino que nunca ganó elecciones, siempre se presentaba, nunca ganó, y le decían, ¿para qué se presenta así? Nunca gana. Sí, pero mis programas siempre se aplican, decía. El famoso, el ingeniero Alzogaray. Bueno, desde la década del 80 a esta parte, han ido creciendo o los partidos ecologistas o las organizaciones ecologistas. ¿Pero por qué crecen? ¿Por qué tienen, digamos, cada vez mayor gravitación? Pero eso no se daba en Paraguay, o no se da, o al menos últimamente. Bueno, Paraguay siempre llega todo tarde. Los partidos políticos no incluyen temas ecológicos dentro de su propuesta, menos que prácticamente nada. Paraguay siempre llega todo tarde. Pero digo más en el sentido de que finalmente, pero por ejemplo, hoy en día organismos de crédito te otorgan crédito, pero vos tenés que defender el ambiente. Como el caso ahora la obligación de la Comunidad Económica Europea, claro, que exige una determinada condiciones con respecto a la ecología para la parte, para la venta de eso, como decía, aquellos partidos verdes nunca ganaron elecciones finalmente, pero sin embargo sus programas se quedaron. Eso es lo importante finalmente. Bueno, digamos, como preámbulo hablé de este tema porque esta noche vamos a hablar con Jesús Cáceres. Él es director de comunicación y marketing de la Fundación A Todo Pulmón. Una fundación, una organización ecologista que está muy identificada con el querido amigo Humberto Rubín, que ya nos dejó, ¿verdad? Pero sin embargo, por supuesto, A Todo Pulmón continúa. Jesús, buenas noches, gracias por tu presencia esta noche acá con nosotros. Buenas noches, Marcos, Óscar, Rubén, mucho saludo a la teleaudiencia también que está viendo, y así mismo, como decían, justamente se da una casualidad, ¿verdad?, de que hoy jueves 4 de abril se conmemora 15 años del lanzamiento de A Todo Pulmón como una campaña, porque así nace A Todo Pulmón, como una campaña ideada por el entonces comunicador Humberto Rubín, que bueno, que con toda la artillería lanza eso en el teatro municipal, y bueno, y se suman las instituciones públicas, las instituciones privadas, la ciudadanía, y bueno, y hoy se conoce como A Todo Pulmón. ¿Cuál fue el móvil, de Humberto para que pudiera hacer el lanzamiento de A Todo Pulmón? ¿Qué le motivó a él? Justamente siempre nos comentaba en cada visita que hacíamos a la entonces Radio Ñandutí, donde era su oficina permanente básicamente, nos comentaba que en sus recorridos por el interior del país, acompañado de doña Gloria en ese entonces, veía la deforestación justamente en el recorrido por la región oriental, y fue a instancias de doña Gloria que le codeaba, él mismo decía, y decía, hace pues algo, don Humberto, vos que tenés el poder de la radio, tenés el poder de aglutinar a la ciudadanía en torno a la reforestación. Y fue allí entonces en donde se gesta un poco esa idea primaria de lanzar la idea de un árbol por cada paraguayo. En ese entonces se estimaba un poco en 7 millones los habitantes del Paraguay, entonces era la meta plantar 7 millones de árboles. Sí, pero 7 millones, qué buena idea, pero 7 millones de árboles, ¿qué puede hacer en todo el país? Realmente. Y más como un símbolo más bien, ¿no? Sí, es más que nada, la verdad que nacía un poco como un ideal, ¿verdad? De frenar un poco esa alta tasa de deforestación que todos vivíamos, y que mencionaba un poco también Marcos desde los 60, 70, 80 que venía el Paraguay con la producción ganadera, agrícola,
fuertemente en la región oriental y bueno, y hacer un poco lo que siempre él decía, ¿verdad, don Humberto? No solamente plantar en la tierra, sino en la conciencia de las personas para que cada árbol sea importante, cada árbol no solamente plantado, sino que el que ya está hace 100 años plantado, que tenga una importancia no solamente para la generación actual, sino para las generaciones futuras sobre todo, ¿verdad? Hay gente que niega el calentamiento global, hay gente que niega la deforestación. Sí, lastimosamente tenemos que convivir con este tipo de ideas, ¿verdad? Que creo yo que en todas las ideas se da, ¿verdad? Las ideas contradictorias. Sin embargo, creo que es palpable, ¿verdad? Científicamente tenemos por un lado y otra la idea más empírica, ¿verdad? De sentir los golpes del calor, los golpes de la contaminación de la basura, digamos, de los raudales de la lluvia, de las inundaciones que varían y que se dan por temporadas, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos aristas, la comunidad científica que sí está, digamos, con investigaciones y con certificación real de que sí hay un cambio que se da a causa del hombre, y también con lo que vemos a diario, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Hay una cosa que es importante, Jesús. Eso nace un poco por una concientización a una nueva frontera que hizo la agricultura, ¿verdad? Especialmente la soja y todo ese tipo de cosas, donde cayeron muchísimos árboles, miles de hectáreas, ¿verdad? Pero inmensas cantidades de hectáreas porque venía avanzando la agricultura. Y además, porque en cualquier lugar, porque este país era tan verde, que empezaron una gran deforestación. Entonces surge una idea de cambio, de por lo menos concientizar y decir cuidado. Entonces se empieza a analizar el tema de qué estaba pasando con nuestros bosques. Entonces ahí sale la idea de Humberto, ¿verdad? De hacer un nuevo bosque atlántico, algo así le llamamos, así mismo, sí. Entonces empezar, y creo que Walter Biederman también andaba por ahí y otros más amigos que tenemos, ¿verdad? Que en estos eventos se me olvida, pero que eran gente que empezaron a trabajar con una visión de hacer el bosque atlántico, de empezar a plantar árboles y hacer una cosa monumental, ¿verdad? Bueno, no sé si se llegó a hacer todo, pero se hizo mucho y sobre todo se plantó una idea de cuidar al árbol, que hay hoy muchas instituciones lo están llevando a cabo, ¿verdad? Trabajando por eso. La reforestación. Reforestando, ¿verdad? Incluso las empresas privadas que hacen reforestaciones. Lo que se ganó entonces es la conciencia. Así mismo, realmente creo que ese es uno de los factores intangibles, podría decirse, que fue dejando a todo pulmón a lo largo de estos años. Son 15 años apenas. Por ahí se compara con otras organizaciones que ya están hace bastante años, como Moisés Bertoni, que ya tiene más de 30 años, o Gura Paraguay, digamos. Somos una institución que netamente paraguaya, es decir, no tenemos filiales o no tenemos regionales que van fondeando de alguna manera a las actividades de a todo pulmón. Sin embargo, creemos que hemos dejado ese legado, ¿verdad? Fue el legado de Humberto y otro. ¿Y puedes contarnos en números que tienen ustedes? ¿Qué se hizo? Es decir, una referencia por lo menos, ¿verdad? Sí, realmente creo que queda como que difícil dimensionar un poco cuánto fuimos plantando o entregando a lo largo de estos años, pero ya superamos los 50 millones de árboles aquí en Paraguay, con justamente las iniciativas de las personas que fueron llegando a todo pulmón con ideas de queremos reforestar una plaza, queremos reforestar la vereda, queremos embellecer este paseo central de tal o cual departamento. Entonces todos esos registros nosotros ya hemos recolectado y hemos superado los 50 millones de árboles a lo largo de estos 15 años. Y bueno, y la meta obviamente es superar ampliamente durante los próximos años, ¿verdad? Jesús, qué linda esa idea primigenia de nuestro querido amigo Humberto de sembrar en la mente de la gente. Ahora por eso viene la pregunta. ¿Qué está haciendo la Fundación A Todo Pulmón con respecto a dar esa semilla primigenia en la cabecita de los niños de los colegios y escuelas primarias? ¿Está haciendo algo? ¿Trabaja con el Ministerio de Educación? Sí, realmente tenemos un convenio vigente con el Ministerio de Educación para
llevar a la malla curricular escolar, ¿verdad? Estos temas, la educación ambiental propiamente, que abarca no solamente la plantación de árboles, es un amplio abanico, ¿verdad? De todo lo que mencioné anteriormente, de la recolección o disposición de residuos, que es uno de los problemas principales, no solamente de Asunción, sino de las grandes ciudades del Paraguay, la disposición de residuos, el reciclaje. Explicamos eso, Jesús, ¿cómo es la cosa? Bueno, realmente tenemos un convenio con el Ministerio de Educación en el que pretendemos que también un árbol sea plantado por un niño. Tenemos cerca de 1 millón de escolares, ¿verdad? Entonces la idea es también año tras año llegar a ese número de que un niño sea padrino de un árbol al menos a lo largo del año. Y bueno, y también establecer en la malla curricular la educación ambiental como una materia ya dentro de todo la malla del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que no se logró todavía. No se logró todavía, pero creemos que es un paso a paso, ¿verdad? También nosotros, independientemente de eso, tenemos talleres ambientales, tenemos un vivero en el Parque Ñuguazú, donde tenemos la producción de 15.000 árboles anuales. Es una producción propia desde la semilla, que nosotros las hacemos germinar hasta que se desarrolle como un árbol. ¿Autóctonos? Autóctonos, todos nativos. Ahí a partir de la edad escolar de jardín, digamos, o primer grado, se pueden desarrollar talleres en donde los niños van aprendiendo de dónde provienen los árboles a partir de esas semillas y bueno, y cómo van transcurriendo su vida, ya que son seres vivos estos arbolitos. ¿Y esos talleres se hacen? Se desarrollan. Nosotros tenemos... ¿Se desarrollan? Sí, ¿Con estudiantes? Con estudiantes. Tenemos... Escolares, ¿no? Escolares, normal. También tenemos abiertos para el público corporativo, digamos, empresas que quieren entender también un poco la lógica de este tipo de acciones, de la plantación sobre todo, pero también reciclaje, también el entorno general, el cuidado del ecosistema en general, ¿verdad? ¿Podrías explicar por qué hay cuestionamientos a una especie concreta, el eucalipto? Sí, realmente hay distintas líneas, digamos, de pensamiento con relación al eucalipto. Una dice que al ser una especie de rápido crecimiento, que se sabe que, digamos, que en 7 años uno ya puede cosechar de alguna manera el eucalipto para distintos motivos maderables o leña o de construcción, digamos, absorbe mucha agua. Ese es el principal cuestionamiento, ¿verdad? Y tendría cierta lógica porque se desarrollan mucho más rápido que los árboles nativos. Es decir, un árbol nativo, un tallí, por ejemplo, tomaría entre 10, 15, 20 años en desarrollarse de un mediano porte. Entonces tiene como que menor absorción de minerales, de agua y bueno, y tiene cierta lógica de que se desarrolla más lentamente. Ese es uno de los principales cuestionamientos, ¿verdad? Pero mira que esto lo que voy a decir no es muy... ¿Secan las tierras? Sí, ¿Ah, ese sí? es el principal cuestionamiento de parte de cierto sector, digamos, ¿verdad? Que dice que el eucalipto, bueno, tiene ese tipo de deterioro de la tierra. Sin embargo, usan a empresas inmobiliarias de cultivar eucalipto para secar la tierra y al poco tiempo poder lotear y vender. Así mismo, sin embargo, hay otras posiciones también que dicen que para frenar un poco el uso de la madera de nuestro bosque nativo, es decir, cualquier pequeño productor que tiene sus 10 hectáreas de bosque, extrae de ahí su leña, ya que no tiene gas, extrae de ahí su madera para construir su casa, su rancho. Entonces, ¿qué alternativa le damos, ¿verdad? Y ahí viene un poco la lógica de, bueno, podríamos otorgarle eucalipto que se desarrolla ya en 3 años, en 5 años, ya puede ser utilizado de alguna manera para frenar un poco esa tala de árbol, de bosque nativo, bueno, y que el eucalipto sea su fuente de leña, su fuente de madera, etcétera, etcétera. Jesús, con lo que estás explicando, quiero entender que el origen del eucalipto es foráneo. Sí. No es autóctono, No es nativo. No es nativo, hay diversas especies, inclusive dentro del eucalipto, todas son autóctonas de Oceanía, de Australia, ¿verdad? Y esa zona, y ya fueron dispersas a lo largo del mundo por su beneficio de alguna manera del maderable, digamos. Ya está totalmente disperso en el mundo, inclusive aquí en Paraguay y en toda la región, ¿verdad? Pero aparte de lo que mencionabas, que absorbería mucha cantidad de agua, no tiene otros problemas, como el caso del ficus, que un tiempo
Acá en Asunción, sobre todo, era común ver en las calles que llegó después, por una disposición de las autoridades, a cambiarse por otro tipo de vegetación. Sí, ninguna que no sea cuestionada, digamos. Una de las principales cuestiones también con relación al eucalipto es que se tendría que cosechar a lo largo del tiempo, porque se acordarán ustedes de la ruta que iba acá a Cupé, que Sí, había un sí. eucaliptal así Sí, me acuerdo. recordado, digamos, Sí. por bastantes años. Sin embargo, eso con el tiempo, por el tamaño del porte, digamos, las tormentas hacían que se cayera y ponían en peligro la vida de los transeúntes, de los conductores. Entonces, necesariamente deba ser cosechada y no dejada, digamos, como cualquier otro árbol de especie nativa. Es un árbol que no tiene una raíz muy profunda. Ujú. Por eso de repente, o sea, una tormenta fácilmente lo tumba. Por eso es peligroso en la ruta, Así mismo. es peligroso cerca de una casa, ¿verdad? Porque es fácil. Y si hay una sequía, con más razón. Casi con un viento ya ni siquiera tan fuerte ya lo echa. Pero Marcos, cuando las empresas hablan de un proceso de reforestación, habitualmente uno asimila de que están hablando del tema eucalipto, no de otras plantas. La Es así. reforestación, ¿es así? Cuando hablamos de reforestación. ¿Es así? ¿O Sí, no? realmente ¿Es así? ahora con el tema del mercado de carbono es como Por que ejemplo. se abrió un poco el abanico de las aplicaciones de la reforestación, ¿verdad? Sin embargo, Sí, ¿puedes hablarnos sobre el tema de reforestación? ¿Cuál es el grado que está pasando hoy en nuestro país? bueno, a lo largo de estos años un poco, como mencionó Rubén, fue ampliándose las posibilidades de las grandes empresas que vienen a instalarse acá en Paraguay y bueno, y buscando un poco ese mercado que quieren, digamos, de comercializar rápidamente la madera, fueron reforestando con eucalipto, el principal. El siguiente árbol, digamos, no nativo que se planta mucho es el pino también, que tiene ciertos usos y que, bueno, de alguna manera el mercado ha hecho en sí que cada vez más empresas, inclusive productores, vayan al lado de la reforestación con eucalipto. Vamos a un breve corte. Perfecto. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y nuestro sitio web también, www.uniontv.com.py. Esta noche estamos con la presencia de Jesús Cáceres, él es director de Comunicación y Marketing de la Fundación A Todo Pulmón, que precisamente hoy cumple 15 años del inicio, cuando se lanzó la campaña, en ese momento una campaña A Todo Pulmón, una campaña para concienciar a la gente sobre el tema muy importante de la cuestión ambiental. Jesús, por mucho tiempo, hablamos al principio, ¿verdad?, de los partidos verdes, que no ganaron las elecciones, pero sí llegaron a, digamos, con sus postulados, a influir en los demás partidos políticos e incluso en muchos gobiernos. A tal punto que, por ejemplo, el protocolo de Kioto, por mucho tiempo, digamos, establecía que si, por ejemplo, una empresa que fabricaba teléfonos en Corea y, digamos, deforestaba, digamos, 10 hectáreas, tenía que compensar con reforestar 10 hectáreas en otra parte del mundo, ¿verdad?, dentro de los países. Entonces, de repente, allá en Corea deforestaban 10 hectáreas, pero en Paraguay se cultivaban 10 hectáreas, o creo que más, ¿no? Corregime si estoy equivocado. Al protocolo de Kioto le sustituyó el Acuerdo de París. ¿Qué trajo de bueno el Acuerdo de París con relación al protocolo de Kioto? Bueno, realmente las distintas reuniones que fueron dando a lo largo de los años ponían en la agenda, digamos, estos acuerdos que hacían que cada vez más los gobiernos tengan que amoldarse, digamos, mediante aprobaciones del Congreso seguramente, a estos protocolos y a estos acuerdos. Eso hizo que en las leyes se viera modificada, como por ejemplo la Ley de Deforestación Cero, que creo que conocen, digamos, los inicios, que fue en el 2004 y que de alguna manera cada 2 años es como que fenecía y tenía que tratarse de vuelta en el Congreso
y era como una situación que se daba muy desgastante para todos quienes de alguna manera, y nos incluimos como organización de la sociedad civil, teníamos que llevar adelante un poco para frenar la deforestación en la región oriental. Eso finalmente, y bueno, mediante un acuerdo en el año 2020, justamente en pandemia fue que se dio la aprobación por 10 años, es decir, la ley de deforestación cero en la región oriental. Y bueno, hizo como que los esfuerzos se enfocaran también en otras áreas, no solamente en la ley de deforestación, que es un apéndice mínimo un poco de todo lo que involucra el Acuerdo de París y que pretende de alguna manera que los gobiernos se alineen para que, bueno, los países productivos de alguna manera que ya vienen con años de producción puedan acomodarse un poco a las políticas de estos acuerdos y bueno, y los países subdesarrollados también tengan su cuota en este gran mar global un poco. En ese aspecto, perdón, los países europeos y norteamericanos, por ejemplo, y los estados norteamericanos, han tenido mucha deforestación, ¿verdad? Han perdido muchos bosques más. Cada uno de esos tienen una unidad que mide la cantidad de CO2 que hay, ¿verdad? Pero Paraguay tiene lo diferente. Es así. Sí, realmente es el cuestionamiento principal que se da, ¿verdad? Sobre todo con estos acuerdos en donde los países ya que tienen años de desarrollo industrial, Europa, Estados Unidos, que ya fueron deforestando de alguna manera y utilizando todos los recursos hasta casi agotarlos. Bueno, este acuerdo trata un poco de que se equipare un poco las emisiones de gases de efecto invernadero y bueno, y el cuestionamiento se da por todo lo que todavía está por desarrollarse en estos países de subdesarrollo, incluyendo China, que tiene poco tiempo de desarrollo con relación a estas grandes potencias mundiales, ¿verdad? Ese es el principal cuestionamiento que se da ¿Y globalmente. Paraguay cómo está en ese aspecto? Yo creo que los puntos por lo menos son más positivos. Sí, realmente en cuestiones globales como que Paraguay tiene un mínimo, casi ínfimo porcentaje de emisión de emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí dentro de nuestro contexto simplemente Paraguay es como que tenemos otras cuestiones que se dan como la deforestación, la alta tasa de deforestación en nuestro territorio y bueno, y la... Pese a existir una ley que obliga a una deforestación cero, al menos en la región oriental. En la región oriental. Eso no se cumple, Jesús. Y no se cumple porque tenemos todavía personas corruptas, te diría, no sé si entes, pero sí personas que hacen la vista gorda ante ciertos cambios de uso de suelo que obviamente se da por una cuestión económica y que se aprueban mediante debajo de la mesa, como se dice normalmente. Cuando se habla de cambio de suelo, automáticamente significa convertir lo que era un bosque en una unidad productiva, que puede ser una estancia o puede ser un lugar para cultivar. Y ahí los ojeros llevan la cabeza en el ranking de satanizados. Sí, realmente sí. Visto del lado productivo es como que, bueno, se ve como, bueno, la punta de lanza del desarrollo del PIB nacional, ¿verdad? La soja, la ganadería. Sin embargo, bueno, hace unos años como que se hablaba mucho y hasta ahora, hoy en día, bueno, hasta el 2030 seguramente del desarrollo sostenible, ¿verdad? Los objetivos de desarrollo sostenible que un poco tiene que ver con el desarrollo sin dejar de lado lo ambiental y lo social, ¿verdad? Siempre la búsqueda de lo económico, pero sin dejar de lado lo social y lo ambiental. Y hay un crecimiento también de empresas que se dedican al cultivo de arroz, que también están muy cuestionadas. Así mismo, el uso del agua, sí. ese medio del agua. Así mismo. Tienen sus cuestionamientos y bueno, y seguramente tienen su grado de degradación, digamos, porque es un recurso que se necesita para este tipo de producción. Al respecto, quisiera comentar algo y me gustaría conocer la opinión de la Fundación A Todo Pulmón. Hay una empresa llamada Paracel que viene a ser una de las mayores inversiones privadas en Paraguay con 3,5 mil millones de dólares de inversión en su momento. Ellos van a procesar pulpa de eucalipto y tienen
en propiedad casi 190.000 hectáreas acá en Paraguay, de los cuales van a destinar 100.000 hectáreas para plantación de eucalipto, con aquel criterio de que a los 6 o 7 años ya se puede utilizar la madera, mientras va a seguir produciendo esta empresa de celulosa con productos importados de Argentina, parte de Paraguay, Brasil inclusive. ¿Qué piensa la fundación de ustedes a todo pulmón con respecto a este emprendimiento con el tema eucalipto y también la linda palabra que se llama reforestación? Bueno, creemos que venimos hablando siempre con la gente de Paracel, de hecho que se acercaron en su momento al desembarcar acá en Paraguay, y venimos siempre hablando en puntos en común, digamos, porque va a cambiar toda la matriz energética una vez que toda esa maquinaria empiece a funcionar un poco. Hablabas un poco de la importación todavía ahora de este tipo de materias primas. Sin embargo, cuando ya se expanda un poco, no solamente con la plantación propia de Paracel, sino que sea, digamos, como un acopio de diferentes otros productores, ¿verdad? Va a cambiar un poco la matriz energética de nuestro país al ver como rentable la posibilidad de plantar eucalipto en una zona en donde antes tenía ganadería o donde tenía soja inclusive, ¿verdad? El uso de la biomasa. Así mismo. Todavía dependemos, obviamente, mucho de la biomasa, dependemos mucho de la leña, digamos, para la fábrica, para todo. O sea, no se puede negar la importancia del cultivo del arroz, de la soja, de la ganadería, porque finalmente son factores económicos y que tienen que ver con la alimentación. Así el equilibrio, lograr el equilibrio es lo importante. Eso mismo, ese es el factor principal de desarrollo sostenible, lo que aboga también de alguna manera a todo pulmón, ¿verdad? Nosotros no somos una organización de choque, de denuncia, de ir a enfrentarnos, digamos, a diferentes situaciones, sino que somos una ONG de diálogo, de compartir ideales y de abogar por un desarrollo sostenible. Existen otras ONGs de cierta nombradía y que realmente están trabajando y bregando por lo que significa el medio ambiente. Entidades como Huira Paraguay, perdón, Moisés Bertoni y A Todo Pulmón. Estas tres entidades y otras que existan, ¿se trabaja en mancomunión, en comunidad? Sí. ¿Hay acuerdos? Hay acuerdos. Nosotros tenemos un grupo y reuniones prácticamente mensuales de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, no solamente ambientales, porque si bien a veces como que nos enfocamos en determinadas áreas de trabajo, también están organizaciones que luchan por la defensa de las comunidades indígenas, el de desarrollo comunitario, etcétera, etcétera. Y bueno, de alguna manera todos tenemos un punto en común, que es el territorio, ¿verdad? El territorio, que la tierra, que de alguna manera, bueno, confluyen un poco los problemas también, ¿verdad? De bosque, de las comunidades indígenas, el desarrollo territorial de las comunidades campesinas, y bueno, y ahí es como que tratamos de tener una visión común que no muchas veces se logra, ¿verdad? Porque se imaginaron ustedes 60 organizaciones que, bueno, que cada una también tiene su posición, algunas con cierta ideología tal vez, otras del otro lado, pero tratamos de llevar adelante este tipo por lo menos de comunicados, de acciones en común, de planteamientos sobre ciertos temas, y esta ley de deforestación cero fue producto de una mancomunión un poco de ideales, porque era sumamente necesario, y bueno, y como les digo, cada 2 años era como que teníamos que reunirnos y llevar adelante como que un lobby frente al Congreso para que se pueda tratar y postergar otra vez por otros 2 años, y bueno, y ese logro de 10 años fue como que nos dio un respiro para tratar otros temas que, como decían inicialmente, no son temas que están en la agenda del día a día, no son temas que son portada de diario, sino que están relegados de repente en último lugar, después de lo político, después de lo social, después de la seguridad, después de la salud, después de la educación. Hablabas de más o menos 60 organizaciones no gubernamentales que de alguna manera pregonan y defienden el medio ambiente. ¿Hay algunas que defienden la violencia como modo de lograr sus objetivos, de algún modo?
Y no sabría decirte internamente, ¿verdad? Porque corresponde a cada organización comunicar eso, no sé si abiertamente, pero desde A Todo Pulmón por lo menos no. Estamos a favor del diálogo, en ninguna instancia a favor de la violencia como sí, pero habrá seguramente alguna, no estoy al tanto de eso, pero bueno, en esa diversidad un poco de organizaciones es como que venimos trabajando y trataron de llegar a un acuerdo. Pero hay una cosa, perdón, lo que quisiera saber es entre este tema de Paracel que están mencionando ustedes, ¿es un peligro para la deforestación o tienen forma de mitigar eso? Y es un modelo de gestión de la tierra, podemos decir, ya que al ser una empresa tienen esa naturaleza pues es enorme. Claro. Pero ellos no hacen deforestación. Están reforestando Sí. 100.000 hectáreas de eucalipto Pero para usar... van a llegar un momento en que van a utilizar esa... Hay un momento de equilibrio. Porque ¿qué es lo que ellos van a usar? Van a usar la madera para hacer celulosa eso. Eso, así mismo. Sí, ¿verdad? Entonces van a reforestar, pero ¿cómo es la mitigación? ¿Qué conocen ustedes de eso? Yo no conozco. ¿Cómo mitigar? Claro, va a llegar un momento en que ellos van a tener que utilizar X cantidad de árboles, ¿verdad? ¿Cómo hacen para hacer la reforestación? ¿Qué planes tienen? ¿Conocen ustedes eso? No lo conocemos en detalle, sin embargo, creo que es dentro de una cadena de suministro, ¿verdad? De que van a tener que extraer la madera de cierta cantidad de hectáreas como para que la siguiente cosecha de esos árboles pueda mantenerse en la fábrica de alguna manera, ir trabajando. Es una empresa con fines de lucro. No, por supuesto. Y no va a utilizar las 100.000 hectáreas, no va a utilizar todo y no va a dejar vacío. O sea, a medida que vaya utilizando esa madera, va a ir reforestando, porque otra vez ese es su insumo. Y gente que le vaya a vender también, que produce eucalipto. Claro. Hay un modelo, pero yo te digo, es un modelo que yo no conozco, ¿verdad? Tal vez porque yo no me haya interesado en ver ni nada, o porque no se han publicado, o ustedes conocen los datos. No tenemos mayores datos, sin embargo, Pero la creemos lógica que... te dice que van a seguir yo sé, reforestando. pero ellos. la lógica, entiendo lo que me quiere decir. Ahora, esto es cosa de que tienen que entenderse bien, ¿verdad? Porque es una gran, 3.500 millones de dólares, no es macana. 3.000 millones de La dólares. mayor inversión. 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Es una gran inversión, es un gran desafío, desarrollo, como quiera, pero también es una gran atención a la cantidad de deforestación que pueda pasar. Yo te digo, puede ser que ellos hayan estudiado ya la forma como lo han hecho en Chile. Pero no o es en otro deforestación, lugar. Oscar, el concepto. Bueno, pero... es reforestación. No, pero espérame. ¿De qué van a...? Tienen que usar la materia. Y ellos tienen, a ver, comencemos de vuelta. Ellos tienen 180.000 declarados hectáreas, 180.000 hectáreas que es dueña para hacer de las hectáreas. ¿Okay? Ellos en esta primera etapa destinan 100.000 hectáreas para hacer plantación de eucalipto, que ya está en proceso, ¿okay? Que a los 5 o 6 años van a comenzar a producir, mientras se van a surtir de Brasil, de Paraguay y Argentina. De ese proceso de 100.000, ellos van se supone, como empresa que es, a utilizar parte de su plantación total y seguir donde quita, se vuelve a reforestar. Y tienen 80.000 hectáreas todavía, más la otra gente que va a estar produciendo eucalipto que le va a vender a la gente de Paracel. Sí. O sea, no se habla de deforestación, por eso se aprobó por ley paraguaya, pasó eso, y le dieron la autorización a la DENIA para que venga a invertirse. O sea, no hay de deforestación, es reforestación. Sí, porque recordemos que todo tipo de desarrollo, digamos, ya sea agrícola, ganadero, y bueno, y teniendo en cuenta un poco las leyes vigentes, desde el 2004 no tendría que haberse hecho ningún tipo de cambio de uso de suelo en Se cambiaron algunas normas en ciertos lugares para hacer nuevas plantaciones, incluso se echaron árboles, grandes bosques. No sabría decirte eso. Sin embargo, en el 2004 hay certeza de que se controla mucho más, ¿verdad? A través del Infona, a través del Ministerio de... Desde que salió la ley. Desde que salió la ley.
Esa es la certeza que... Seguramente van a haber gente que todavía vaya a talar árboles Sí. sin permiso. Sí, eso es inevitable, pero que haya Lamentablemente. disminuido ya es realmente importante. Una breve pausa. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy estamos en compañía de Jesús Cáceres, él es director de comunicación y marketing de la Fundación A Todo Pulmón, que precisamente hoy, 4 de abril, cumple 15 años el inicio de la campaña A Todo Pulmón, con el gran Humberto Rubín a la cabeza, y luego se convierte en fundación. Jesús, estuvimos hablando insistentemente de la ley de deforestación cero en la región oriental, que digamos en buena medida se cumple. Claro, ya hay miles y miles de árboles ya robaron, ya fue a Brasil y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero digamos que en la región oriental se está cumpliendo en buena medida esa ley. ¿Cómo estamos en el Chaco? El Chaco, digamos, tiene otra reglamentación, otra ley vigente, todavía porque es una zona en donde la producción, digamos, está empezando. ¿La producción de qué? De todo tipo, inclusive soja, Soja. ¿sí? Soja, claro. Ganadera también, fuertemente. No hay una ley de deforestación cero, así como tal como se conoce Pero en la eso fue hace oriental. poco esa ley, ¿verdad? Antiquísima ya, muy vieja ya. No, esta ley que no permite la 2004, deforestación cero. la Sí, deforestación. en la oriental. No, Pero en el Chaco, en el Chaco también era, en el Chaco no, ¿qué ley tenían? está la ley que permite, digamos, la extracción todavía de madera. Y bueno, y el mantenimiento Pero del... esa ley no se cambió hace poco, No. ¿no? ¿Seguro? No. Seguro. Sigue. Igual Con está... limitaciones. Se puede extraer, digamos, todavía permite la ley, por ser una zona de desarrollo todavía. Si bien hay como que estudios que tratan de alguna manera de que no se llegue a lo que fue la región oriental de la deforestación, se está evaluando un poco en qué año más o menos podría entrar en vigencia alguna ley similar. Ahora, por sus características es muy distinta a la región oriental. Sí, de hecho que sí, de hecho que hay distintas ecorregiones luego en el Chaco, el Chaco húmedo, en toda la parte baja, el Chaco, la zona central del Chaco, que es otra región, tenemos el Pantanal, que es la zona de Brasil y Bolivia, tenemos los médanos del Chaco, que es la parte más árida, cercana con Bolivia también, y tenemos el Chaco seco, digamos, que es una vegetación más achaparrada, más espinosa, que no necesariamente corresponde a árboles, sino que más bien a arbustos y demás. Entonces, por ser una vegetación muy diferente a lo que es la región oriental, tiene sus características. Y es grande el crecimiento de áreas de cultivo y de unidades productivas ganaderas últimamente. Y se está dando sobre todo en ciertas regiones. Uno conoce ya claramente la zona central del desarrollo de las comunidades menonitas, que se va extendiendo muy rápidamente. Y luego las demás comunidades como Teniente Irala, Mariscal Estigarribia, digamos, que está iniciando, digamos, con la soja justamente mencionaba Rubén, inclusive, ¿verdad? Con experimentaciones de cultivos. En el caso de la soja, en el plan de siembra de los rubros agrícolas en el Chaco, se sembraron 70.000 hectáreas de soja. Y otra serie, hay chía, sésamo, arroz inclusive en el Chaco, algodón, que antes era impensable que el Chaco sea explotación agrícola de estos Cebolla, rubros. sí. O sea, maní, sí, sorgo, cebolla. Sí. Increíblemente, como con tecnología Así mismo. se está avanzando en ese aspecto. ¿Qué programas tienen ustedes para las zonas urbanas? Bueno, las zonas urbanas son sitios en donde obviamente aglomera una gran cantidad de personas. Hace pocos días atrás tuvimos una jornada de plantación masiva de árboles nativos en la zona de Yaguarón, donde aglutinamos más de 200 voluntarios de la ciudadanía en general, de empresas privadas, de otras organizaciones inclusive, que plantamos en total, digamos, porque hacemos con iniciativas comunitarias también, es decir,
hay un proceso de, qué sé yo, le pongo un ejemplo, el señor Oscar de la comunidad de Coronel Oviedo tiene una comisión vecinal donde los vecinos quieren plantar 200 árboles en su barrio. Bueno, nosotros le capacitamos, virtualmente obviamente, también le brindamos los insumos, es decir, todos los árboles les hacemos llegar hasta su comunidad. Y bueno, y en torno al Día Internacional de los Día Internacional de los Bosques, que fue el 21 de marzo pasado, plantamos 3.700 árboles en estas distintas iniciativas comunitarias. Fueron 44 comunidades de 7 departamentos y lo hicimos, la plantación grande la hicimos en Yaguarón. Antes yo veía, sobre todo en la parte de Asunción, voy a poner como ejemplo el centro de Asunción. Daba gusto 20, 30 años atrás donde uno recorría y encontraba las naranjas agrias, por ejemplo. Sí. Y otros árboles por el centro de Asunción. Hoy no existe un solo árbol. ¿Cómo hacer? ¿Qué pregona? ¿Qué sugiere la Fundación A Todo Pulmón para que los citadinos, la gente de las ciudades, pueda plantar? ¿Cómo plantar? ¿Qué plantar? ¿Y dónde plantar? En ciudades como Asunción, por ejemplo. Sí, hay una guía de arborización urbana que digamos, está aprobada por la Municipalidad de Asunción, específicamente hablando de Asunción, en donde está todo diagramado qué tipo de especies se puede plantar en veredas, en patios, en plazas, cuáles son las especies nativas, inclusive exóticas, algunas especies que, digamos, por su adaptabilidad a nuestro suelo, se pueden plantar y no representan un riesgo para la fauna, ni tampoco son especies invasoras que de alguna manera compiten con las nativas. Hay una guía que puede ser consultada. Y como les digo, todas esas especies, por ejemplo, la naranja aria, como mencionaba, en las canciones, ¿verdad?, que se escuchaban, ¿verdad?, Asunción, tus naranjos y tus flores, bueno, sí. Era símbolo de una Asunción que veía mucho verde y que se respiraba un poco esos aromas, ¿verdad? Hoy en día eso ya está cambiando notoriamente y bueno, y capaz el mango vino a reemplazar un poquito porque en cada esquina hay un mango ahora que tampoco es una especie nativa, tiene mucha cantidad de fruta y de repente ya resulta un poco incómodo tener que limpiar o barrer las veredas o las calles, ¿verdad? Pero sí hay una guía en donde se puede basar las personas que quieren plantar en su patio, en su vereda inclusive, para que no represente tampoco un peligro, como mencionaba, quiero plantar eucalipto, no, en zonas urbanas, quiero plantar ficus, tampoco, ¿verdad? Está permitido. Entonces todo ese tipo de cuestionamientos se puede resolver con esa guía. Incluso hay que tener cuidado con el tendido eléctrico, por ejemplo. Eso mismo. No solamente por el peligro que representa, sino que de repente plantamos un árbol en la vereda y bueno, y los de la ANDE necesariamente van a tener que venir a podar, no sé si bien o mal, pero bueno, para que no represente peligro. En los días de Semana Santa habilitaron para que la gente pueda disfrutar de la Costanera Sur. No sé si tuvieron ocasión de hacer ese paseo. O cuando se vuelva a habilitar, les sugiero que lo hagan y van a ver mucho, pero muchísimo verde Asunción desde esa zona. Increíblemente, con el gran crecimiento que tiene Asunción y el Gran Asunción, todavía hay mucho verde en Asunción. Sorprendente, esa vista desde Costanera Sur, impactante. Así, ¿Sí? Qué linda hora de ser. Sí, sí. Mirando Barrio Obrero, el club, el barrio de tu club. Sí, claro. O sea que mucho verde se ve. Sí. Sorprendentemente, Sí, y sí, digamos, me reconfortó. Pero ojalá que esa costumbre permanezca en los paraguayos, sobre todo en los asuncenos, para que no se pierda esa imagen anterior de la parte verde, que los que tenemos un poquito más de edad nos damos cuenta que vamos perdiendo. Ojalá que se vuelva esa sana costumbre de plantar árboles en la forma en que la municipalidad sugiere y la fundación también A Todo Vos sabés Pulmón. que, hablando de lo que vos decías, Asunción, hace más o menos un año o algo así, la casa de una amiga nuestra, ¿verdad?, que vivía en un edificio, ¿verdad?, y nos subimos ahí, estábamos ahí un grupo de amigos, compañeros, y cerca del Olimpia. Y de repente nos acercamos hacia la ventana y verdaderamente era un bosque. Ahora, hace un año. Sí, hay todavía muchos lugares. Era un bosque. Mucho Entonces verde. ahí estuvimos hablando con unos compañeros y con razón que se le dice el bosque.
porque era increíble toda esa parte del cuartel, mira, pero verde, increíble, la cantidad de árboles que había. Y eso que ya ha pasado muchísimos años, ¿verdad? Se echaron varias, pero ahí estaba todo como si fuese un bosque, en verdad. La parte del centro es lo que se perdió. Ahí La parte del centro es donde... sí. Bueno, ahí porque ahí, qué sé yo, la Jesús, edificación... No quiero meter el dedo en la llaga, pero cuando se habla de a todo pulmón, se habla de, uno se hace referencia a una ONG, y por supuesto hay mucho cuestionamiento a muchas ONG, puede decir, sí, reciben plata de afuera, tienen luego mucha plata, ellos despilfarran, todo ese tipo de cosas. Ya están acostumbrados ustedes a ese tipo de críticas. En el caso de a todo pulmón, ¿cómo se financia? Bueno, nuestro financiamiento viene 50% de alianzas con el sector privado, nacional, empresas privadas, que de alguna manera incentivan un poco el voluntariado corporativo. Tenemos distintas campañas, una de ellas, la más grande, es Colosos de la Tierra. Es una campaña de conservación de árboles ancestrales, en donde el foco principal está en que cualquier persona, sea niño o adulto, pueda postular a su árbol, que pueda estar en la vía pública o puede estar en un entorno privado. Es una competencia de árboles, ¿verdad? De árboles ancestrales de 200, 300, 500 años de vida, inclusive algunos que ya tenemos registro. 500 años. Así mismo, bueno, que fuimos registrando a lo largo de estos años, que es una campaña en donde, bueno, se genera un patrocinio de parte de estas empresas y se lanza durante 3-4 meses esta campaña. También tenemos una actividad, como por ejemplo, bueno, Teletón tiene su colecta a través de la maratón, Techo tiene también su colecta en los semáforos. Nosotros tenemos nuestra cena de recaudación de fondos, que lo hacemos tradicionalmente en el Club Centenario. Cada año fue como inicialmente se fondeó a todo pulmón, ¿verdad? Para iniciar las actividades como campaña, y que lo seguimos haciendo de manera tradicional, esta cena de recaudación de fondos. El otro 50% es a través de proyectos con financistas extranjeros, ¿verdad? Desde la Unión Europea, USAID en algún momento, la Agencia de Cooperación Española también ahora. Es decir, esas dos líneas de financiamiento de alguna manera. Y para acceder a esos aportes extranjeros, ¿qué exigen ellos? Realmente tener un proyecto que pueda ser llevado a cabo a lo largo de los años. Estos proyectos son mínimamente de 2 años en adelante, y que tenga resultados tangibles, sobre todo dentro de las comunidades en donde trabajamos. Esos son los principales pedidos, digamos, de esta financiación, en donde también nos exigen de alguna manera la transparencia total de todo lo que los rubros en donde están destinados estos fondos, ¿verdad? Jesús, ¿cuántos miembros hoy tiene la Fundación A Todo Pulmón? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para que la gente común pueda sumarse a este proyecto? Bueno, actualmente tenemos 30 colaboradores. Hay que mencionar que la mayoría está en la zona de Asunción, ¿verdad? Trabajando en las distintas campañas. Tenemos una oficina regional en Guairá, porque tenemos ahí distintos proyectos en la zona de Independencia, Villarrica, Paso Yobay, Fasardi. También tenemos una oficina que estamos inaugurando este año en la zona del Chaco, en la zona de Noilan, porque vamos a trabajar ahí con 2 comunidades indígenas de la parcialidad Nibaclé, en desarrollo comunitario también, con instalaciones de huertas, plantaciones de árboles frutales, y también en la colecta de agua, que es uno de los principales factores de sequía, digamos, en el Chaco. Y bueno, y tenemos 10 personas que trabajan ad honorem en el consejo directivo, con un presidente que es el señor Ezequiel García Rubín, que es nieto de don Humberto y que, bueno, de alguna manera acompañó a su abuelo a lo largo de estos 15 años y que asumió como presidente ya con su fallecimiento. Y bueno, y la gente puede sumarse a través de las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, digamos, todas las redes estamos abarcando. Puede escribirnos, estamos como @atodopulmonpy. Estamos también, nueva oficina acá en Asunción, sobre la calle Ciudad de Corrientes, 1188. Puede visitarnos de lunes a viernes. Estamos de
8 de la mañana a 17:30 horas. Y también la gente que quiere por ahí plantar, que está viendo el programa, entregamos hasta 10 árboles nativos de manera gratuita en nuestro vivero del Parque Ñuguazú. Ahí en la segunda entrada, la que está más cercana al aeropuerto, ahí se entra a 50 metros, tenemos un vivero donde producimos 15.000 árboles anuales. La gente que quiera que recorre el parque y que quiera pasar por ahí puede llevar hasta 10 árboles. Entregamos hasta 10 porque de repente la gente que ya voy a plantar 20 o 50 te dice, pero realmente no planta, pero entonces hasta 10 es un cupo que la gente pueda plantar todavía. ¿Y se le instruye cómo plantar inclusive? Se le instruye cómo plantar. Sencillos pasos que ahí tenemos un viverista permanente que le va a guiar. Hace un tiempo, hubo una corriente de sugerir la creación y realización de huertas urbanas. ¿Ustedes están dentro de ese plan? ¿Qué sugieren? Sí, también. De hecho, que estamos desarrollando en la zona del Guairá y ahora en el Chaco huertas, en algunas urbanas y otras comunitarias, ¿verdad? En donde se abastece toda una comunidad. No solamente para el autoconsumo, sino también para la renta, ¿verdad? Que puedan vender ellos en ferias. Estamos promoviendo ese tipo de acciones en ferias y bueno, y con resultados óptimos porque hay plantaciones de invierno, hay plantaciones de verano, entonces como que es sostenible a lo largo del año. ¿En Asunción se puede hacer eso? Se puede hacer, con sencillos pasos nosotros lo practicamos y bueno, tenemos óptimos resultados. Así, como lechuga, tomates... Sí, lechuga, tomate, todo tipo de autoconsumo y también normalmente como se le conoce como aromáticas, digamos, también para... cebolla de hoja, todo. Sí, cebolla de hoja, albahaca y algunas también para consumo en el mate o en el tereré. Ya, Jesús, en forma muy lenta, lastimosamente, los azucenos estamos recuperando el Parque Caballero. Por muchos años estuvieron ahí los damnificados, Achillarangá y todo ese tipo de cosas, hicieron lo que quisieron ahí. Se echaron muchos árboles. Sí, se echaron ahí algunos árboles, algunos inclusive, como mencionaste anteriormente, eran eucaliptos y bueno, y que tuvieron que ser derribados porque, bueno, son árboles, son seres vivos que tienen ataque de plagas, tienen ataque de QPI, tienen hongos y bueno, que de alguna manera se descuidan y que es un plan también nuestro como a todo pulmón tal vez, ¿verdad? Y que hay que ver bien cómo se aterriza nada más, porque siempre en las tormentas tenemos las pérdidas naturales de los árboles que causan destrozos, causan pérdidas humanas a veces y que se tendría que trabajar en un plan de tal vez derribo anticipado, como les digo, con mucha llegada a todas las comunidades, porque bueno, de alguna manera también nosotros promovimos que cada árbol es importante, pero al representar un peligro, digamos, para las comunidades también hay que darle su cuidado correspondiente. Entonces, el Parque Caballero es un ejemplo del descuido y bueno, y ahora es como que una oportunidad para recuperar ese pulmón verde que tenemos en esa zona estratégica. Son varias hectáreas allí. Y está conectado inclusive a la costanera. Sí, claro. Pero están trabajando ahora. He visto que hay un nuevo proyecto para hermosear y arreglar. Sí, se pretende trabajar. Nosotros no estamos involucrados como a todo pulmón, pero sí el gobierno nacional está trabajando ahí. Ojalá que se cristalice eso. Ojalá porque... Hace muchísimo tiempo que está eso abandonado. Sí. Se trata hay proyectos, planes, inclusive con organizaciones no gubernamentales que están tratando de llevar a cabo, pero no se cristaliza todavía. Tiene que ser un lugar seguro, donde uno con su familia pueda ir a visitar a cualquier hora del día y la noche también. Jesús, para la gente de la ciudad que todavía tiene árboles en su casa, ¿en qué época del año tiene que hacer la poda? La poda empieza en esta época más o menos, justamente la época en donde empieza el otoño y tal vez se dan las temperaturas bajas por las condiciones propias de que los árboles pierden sus hojas y bueno, y se puede, digamos, plantear este tipo de acciones de poda. Y sobre todo también la época de plantación, ¿verdad? Que son normalmente en Asunción y en la zona de central, ¿verdad? Que se da en marzo, abril, son las épocas propicias de plantación de árboles, porque digamos también está terminando el verano, las temperaturas altas, y también otra fecha propicia es septiembre, octubre, donde ya se da toda esa
la quemazón un poco de producto de las sequías que se da de manera natural a veces en el campo, ya terminan las heladas y que naturalmente bueno, se va regenerando todo en primavera de vuelta. Entonces son las épocas propicias y la época de poda un poco ahora en otoño. Y si yo comienzo a podar ahora, en marzo, abril, un lapacho que yo tengo, un lapacho amarillo que yo tengo frente a mi casa, ¿será que me va a florecer allá por agosto? Sí, septiembre más o menos, sí. Porque habitualmente a fines de agosto, comienza ¿Sí, septiembre. ¿Sí plantás cuándo? ¿Ahora? No, comienzo a podar. podar. Ah, a podar. Sí, sí. La poda es recomendable en esta época del año, Así mismo. en el otoño, ¿verdad? Y no- para no- que no llegue, va a para dejar que de llegado la florecer. primavera, florezca. Así mismo. Ah, qué bueno. Jesús, te estamos muy agradecidos por tu presencia esta noche. Realmente aprendimos mucho, conocimos mucho más lo que es A Todo Pulmón y por supuesto les deseamos éxitos en todos los emprendimientos que sigan. No, gracias a ustedes por el espacio. Realmente, gracias a ustedes, digamos, podemos llegar a la ciudadanía en general. Nosotros con nuestro trabajo diario no podría ser público sin el apoyo de los medios de comunicación y bueno, el aporte de ustedes es impagable. Creo que Oscar tiene una preguntita última, ¿verdad? No, era un homenaje nomás a nuestro gran amigo Humberto Rubín, justamente en este aniversario. Una amistad que lo llevamos a cabo durante muchísimos años. Felicidades para todos ustedes. Muchas gracias. Tratamos de llevar adelante el legado del querido Humberto y bueno, con mucho espíritu y la fuerza que él siempre lleva a todos los emprendimientos. Éxitos. Correcto, éxitos. Muchas gracias también a ustedes por su atención. Será hasta el próximo lunes a las 21 cuando regresemos con La Noche Menos Pensada.